Amén y amén. Antes de sentarse, denle un abrazo a la persona que está a su lado, por favor, bendígale. Tal vez usted le dijo esta mañana, Dios le bendiga, tal vez usted lo saludó a la distancia, pero qué bueno. Ay, mire, hermana Mirella, qué bendición. Dios te bendiga. Amén, qué bonito estar los hermanos juntos en armonía, como dice el Señor. Aleluya. Ya que usted se ha podido saludar y bendecir, y tenemos en oración a nuestro pastor Orlando también, puedo invitarle que se tome asiento, por favor, y vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero ponerle a pensar, como en la última oportunidad que tuve de compartir la palabra, con base a esa imagen. Si ustedes esa imagen, tertuliemos un poquitico, vamos a dialogar un poquitico hoy. Si usted está viendo esa imagen que está viendo allí, ¿qué llega a su mente? ¿Usted qué puede expresar? ¿Qué le transmite a usted esa imagen? La palabra a todas las naciones. La palabra a todas las naciones, dice el hermano Daniel. ¡Qué bendición! Muy bien, ¿qué más? Va muy bien. Apúntese un 10, hermano Daniel, en ese examen. Sí, muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué le llega imagen? ¿Qué imagen le llega a usted? Ay, me pasé. Esta. Ahora sí. ¿Está viendo usted una cantidad de banderas que representan las naciones? Muy bien. Y la Biblia, la palabra de Dios, que llega a todas las naciones. El compromiso que tenemos nosotros para que la palabra del Señor se extienda, y oramos por las naciones, oramos por todo esto. Y cuando miramos esta imagen, resulta o nos salta a la mente la gran comisión, el mandato del Señor, cuando nos habló en Mateo capítulo 28. De hecho, esa gran comisión está registrada en los 4 evangelios, y aún en Hechos de los Apóstoles nos la resalta también el apóstol Lucas. Y el Señor en Mateo 28, cuando se despide de sus discípulos, en el último mensaje hablamos de cuando el Señor se iba, ¿recuerda? Las últimas palabras que Él le dice a la iglesia es donde nos comisiona para ir, después de saber que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, ordena a sus discípulos a ir y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo registra Mateo. Sin embargo, Lucas, de una manera magistral, a mí me está apasionando mucho este personaje Lucas. Es un hombre que uno lo empieza a degustar de una manera bien especial. Y Lucas, en el capítulo 24, él llega y dice, de su evangelio, dice que los ordena que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese es el mensaje que hay de predicar en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Y después dice, y vosotros sois testigos de esas cosas. Y con base a esas dos palabras, él comienza también en el libro de Hechos, y nos recuerda en el capítulo 1, verso 8, que nosotros, dice, primero, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. Lo que quiero que ustedes noten en este momento es la hilación, la importancia de la comisión del Señor de ir y predicar el Evangelio. ¿A dónde? ¿A dónde tenemos que predicar el Evangelio? A todas las naciones, en Jerusalén, Judea, Samaria y a todas las naciones, Pero se nos pasa algo muy por encima, no detallamos. No solamente este mensaje nos está hablando del compromiso que nosotros tenemos de ir y predicar el Evangelio, que esto no es solamente para los predicadores o para los pastores o para los evangelistas internacionales, o como hoy en día se llaman muchos, los coach, los youtubers, los influencers. No, esta es una comisión para ti. Amén. Qué bueno que escuchamos unos amenes ahí. Esta es una comisión, un mandato de Dios. ¿Para quién? Diga, para mí. ¿Para quién es? Para mí. Porque es que es muy bueno decir, vayan otros, prediquen otros. No, esta es una misión para nosotros, pero no solamente es para predicar, no solamente el compromiso de ese llamado, no solamente
la alegría que ocasiona el poder predicar la palabra de Dios, porque da una alegría y un gozo cuando decimos amén. Predicar, ser portador de la palabra es un honor y un privilegio. No solamente nos llama a nosotros a tener conciencia de la evangelización mundial, aún de orar por las naciones, de ayunar por las naciones, no solamente el compromiso que tenemos de entender el deseo que Dios tiene de alcanzar a todas las naciones, que Dios no tiene un compromiso especial con algún pueblo específico, llámese como se llame, del color de bandera que tenga. No, Él no tiene preferencia, Él tiene un objetivo de alcanzar hasta el ser más pequeño que está sobre la tierra. ¿Cuántos decimos amén? Pero también, cuando hablamos de ese deseo del Señor alcanzar naciones, países, pueblos, aldeas, veredas, caseríos, hasta donde esté más pequeño, pues allí hay un tema que nosotros pasamos muy en alto, que es que para poder hacer eso, de ir a pasar a otro país, hay un tema que se llama migración. Hay que migrar, hay que pasar, hay que cruzar fronteras, hay que llegar a nuevos destinos. Y cuando uno se encuentra en otra región, en otro lugar, se encuentra uno con leyes, se encuentra uno con estatutos, se encuentra uno con normas, con constituciones, ¿verdad? Se encuentra uno con países que ya están organizados y que tienen sus organizaciones, sus políticas de gobierno, sus políticas sociales, sus políticas económicas, sus políticas tributarias, tiene sus registros, tiene sus normas jurídicas, legislativas, y entre muchas de esas se encuentra con normas también religiosas. Y esas cosas pues uno las lee en el Evangelio o las lee en la Biblia, pero uno se imagina en el tiempo de Jesús, pero no trasciende eso al día de hoy entender que cuando vamos a impactar con el Evangelio hay que respetar y hay que pasar por normas que ya están establecidas en otras regiones. Y muchas de esas normas para nosotros son entendibles o son similares a las de nuestro país de origen, las podemos comprender y asimilar. Pero en el afán de nosotros ir a alcanzar con la palabra a otros pueblos, se va a encontrar con normas o con conductas o con condiciones que tal vez no son muy similares a las nuestras, a las que estamos acostumbrados, a las que nosotros entendemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, me encuentro que el plan de Dios, desde que crea al hombre, en Génesis capítulo 1, usted conoce muy bien esto, y qué bueno que tenga su Biblia a la mano. Vamos a entrar de lleno ahora. Cuando el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza, le da después de bendecirlos y de crear todo lo que hizo, después de bendecirlos, les dice fructificad, multiplicaos, y después le da 3 órdenes. Les dice llenen la tierra, después dice sojuzguen la tierra, y después les dice señorear sobre todo lo que está en la tierra. Ahora, esas 3 órdenes que están allí, llenar, sojuzgar y señorear, nos da a entender que Dios tiene un propósito con esta tierra. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y que no solamente es Dios, sino somos nosotros los que debemos de entender ese propósito que Dios tiene. Ahora, ¿por qué le digo esto? En este video son noticias actuales, presten mucha atención, no vamos a verlo todo. Hermano Humberto, démosle clic. Esto ocurrió en México. ¿Qué pasó en México? Escuchen. 9 de agosto de este año. Soy Salma Luevano, mujer orgullosamente trans. Hoy vengo a alzar la voz en una lucha para poner alto a los discursos de odio. México se caracteriza por ser un país conservador, pero también por ser un país laico. O sea, parémoslo las creencias religiosas, parémoslo por favor, de culto. El 9 de agosto, este hombre que comienza saludando, el video no nos muestra, comienza, buenos días a todos. ¿Usted conoce ese lenguaje hoy en día? ¿Lo ha escuchado? Sí. Se está volviendo muy famoso, muy conocido para ser un lenguaje inclusivo, para no descartar a los hombres o a las mujeres o resaltar, y aún a los que tienen una condición diferente de ser hombre o mujer. Entonces es inclusivo. Y este personaje que está aquí, un hombre que es trans,
que se ha puesto un atuendo religioso de usted sabe de qué, de un país que es religioso, considerado muy religioso, de la mayoría de esa religión. Él está señalando y condenando al presidente del Frente Nacional por la Familia, al doctor Rodrigo Iván Cortés. ¿Y por qué está acusándolo? Porque este señor Cortés cometió el delito de defender lo que es la familia. Y este hombre, en señal de protesta, empieza con ese vestuario, se para frente a la sala superior del Tribunal Electoral y hace su discurso de odio en contra de la moral, en contra de la biología y en contra de los principios de Dios. Ahora, eso pasó en México, pero resulta que en Helsinki, en Finlandia, ¿me ayudas por favor? Nuevamente atrás para ir a la siguiente diapositiva. El 31 de agosto de del 31 de este año, lo que va a pasar ahorita, esta semana, al 1 de septiembre de este año, el Tribunal de Apelación de Helsinki, esto es en Finlandia, ahí va a juzgar a esta mujer. El nombre, yo no sé finlandés, Pavli Ranase, no sé, y es una diputada, que ella levantó su voz como creyente en la palabra del Señor, de los principios divinos, levantó su voz, el tribunal, bueno, la señalaron, la condenaron, la injuriaron, pero finalmente ella quedó absuelta. Y después de esto, ahora para esta próxima semana, ella va a volver otra vez a ser enjuiciada. Todo porque ella supuestamente está incitando al odio por hablar de la palabra del Señor. Y no solamente ella, sino también este hombre, el obispo Yuhana Pojoma, no sé pronunciar eso, pero ese hombre también está sindicado de ser cristiano y ese es su delito. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? ¿En qué momento le estoy hablando de esto? Y quiero que tomemos un poquito de aire para donde quiero llevar el mensaje. El autor evangélico Robert Alden, él escribió en ese libro de Proverbios que está allí lo siguiente. Él dijo que desde el año de 1995 el puro conocimiento de los hechos se ha duplicado cada 5 años. Y está diciendo que nuestra generación posee más datos, más conocimiento, tiene más información sobre el universo y la personalidad humana que todas las generaciones anteriores. Él lo que está diciendo es que los graduados del colegio, de high school, en nuestros años, poseen mucho más información que muchos de los grandes científicos del pasado, de mentes brillantes como Aristóteles, como Platón, e incluso que los apóstoles. O sea que estamos en una generación que tiene mucho conocimiento. Si Pablo se presentara en alguna universidad hoy, o en Himno Sócrates, no queda, seguro que cerrado, decimos en Colombia, cerrado, no entra. Y entonces eso da pie a que hoy en día la generación de hoy diga, nosotros sabemos mucho. Esos del pasado quedaron en él. Eso que ustedes sabían está retrógrado. Eso está pasado de. Eso ya no tiene validez. Ahora lo que vale es esto. Y entonces, ante estas circunstancias, uno dice, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Será que el mensaje que tenemos es relevante? ¿Será que el mensaje tiene validez? ¿Será que el mensaje que nosotros predicamos tiene resonancia para estos últimos tiempos? ¿Cómo se está preparando la iglesia y cómo se está preparando el mundo para estos tiempos? Y una de las cosas que nosotros podemos estar plenamente seguros y sin lugar a dudas es de entender que la palabra de Dios tiene la relevancia, la importancia, tiene la respuesta a toda la necesidad del ser humano. ¿Cuándo decimos amén?
La palabra de Dios tiene respuesta a todos los asuntos de la vida del ser humano, sea cual sea, en la nación que sea. Mientras la tecnología cambia, mientras la ciencia y la cultura cambia, mientras las ideologías y los países cambian, mientras los líderes políticos, mientras las personas que están en eminencia y los gobiernos cambian, la palabra de Dios es eterna. Ella perdura por los siglos de los siglos. Ella tiene respuesta para las preguntas del hombre del siglo XXI. Y si hubiera un 22, también tendrá respuesta. ¿Cuántos decimos amén? Así que mi amigo y mi amiga, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios que usted tiene ahí cada día, cuando usted la abre, te da propiedad para tener autoridad y tener criterio para responder al mundo de hoy. Los seres humanos tenemos diferentes tipos de conversaciones. Nos gusta conversar. Los seres humanos hablamos del clima y del tiempo. Esa es una forma como uno rompe el hielo muchas veces con una persona desconocida. Usted se encuentra a alguien en el banco, a alguien en la calle, y usted muchas veces dice: ¿qué calor está haciendo? ¿Cierto? Es una forma común. Nos gusta hablar del clima, y entonces hablamos del tiempo, o hablamos de la familia, hablamos de relaciones personales, hablamos de trabajo, hablamos de proyectos de vida. Los seres humanos hablamos de la actualidad, hablamos de las noticias, de lo que está aconteciendo en el mundo, en nuestro país, hablamos de pasatiempos, hablamos de deportes, hablamos de intereses personales, hablamos de salud, hablamos de bienestar. Nos gusta hablar y dar remedios y dar recomendaciones. Tómese esto, ahora salió una nueva cepa de COVID y ahora nos van a poner otra vez el tapabocas, y empezamos a hablar de las noticias con respecto a lo que está pasando. Los seres humanos nos gusta hablar de tecnología, nos gusta hablar de política y de la sociedad. Pero cuando se habla de política, y si somos cristianos, eso sí no. Entonces, hoy en esta mañana vamos a tener una conversación que es inevitable. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Una conversación inevitable. Hoy en día nos dicen: hábleme de lo que quiera, pero no me hable de religión. Eso dice el mundo. O los otros dicen: hábleme de lo que sea, pero no me hable de política. Eso en los temas de religión y los temas de política, allá cada uno. Si usted no quiere tener problemas, no hable de religión ni hable de política. Ahora, como creyentes en la palabra, ¿será que si la Biblia nos tiene respuesta a todos los temas que hablamos los seres humanos, como la salud y todo lo que mencionamos, será que la Biblia nos enseña a nosotros de política? ¿Será que Dios sí está interesado en la política? Cuando vimos que Génesis le dijo al hombre: usted es el responsable de gobernar, de administrar, de enseñorear la tierra. Este tema, lamentablemente, muchas personas no lo tocan. Este tema, lamentablemente, mucha gente lo sataniza. Uy, la política del diablo. Y el diablo, cuando escucha, dice: ah, sí, la política es mía. Ah, yo no sabía, yo pensé que eso Dios le había dicho al hombre, que se enseñoreara sobre la tierra. Si es mía, yo recibo ese regalo, y yo pongo mis magistrados, y pongo mis presidentes, y muchos de ellos adúlteros, y muchos de ellos ateos, y muchos de ellos homosexuales, y yo los pongo porque como es mía. Y este tema yo sé que es espinoso para tocar, y créame que yo, mientras manejaba esta semana trabajando, decía: Señor, sí, esto es lo que voy a compartir, porque es un tema escamoso, pero usted va a ver que la palabra del Señor le va a preparar. ¿Usted quiere recibir palabra del Señor? ¿Quiere ver y tener propiedad para hablar de estos temas frente a cualquier persona? Lamentablemente, este tema muchas veces se toca en épocas electorales. Cuando hay campañas, hasta los púlpitos dejan de ser púlpitos y se transforman en campañas electorales.
en muchos lugares del mundo. Yo conozco lugares donde el pastor lo hace a un lado para presentar al candidato dado, y ese candidato se vuelve cristiano por 20 minutos. Es más, hasta hace la oración de entrega y se baja ahí y todo el mundo diciendo: ay, el doctor tal se volvió cristiano, es cristiano, hay que apoyarlo porque es cristiano. Allá en mi país hubo uno que visitó una iglesia grandísima un domingo de miles y se presentó allá, lloraron por él y pusieron manos y salió y lloró y dijo que Jesús era su Señor. Pero al mediodía se fue a la procesión de la Virgen de Inequá y allá estaba también llorando. Por eso es que la gente nos dice: no me hable de religión, no me hable de política. Ahora, muchos aprovechan, y como lamentablemente mucha gente no tiene conocimiento con respecto a estos temas, pues entonces les manipulan la mente al desconocer, les tergiversan los principios. Y muchos, como no tienen criterio para hablar, no tienen conocimiento, pues sencillamente dicen: yo no hablo de política, hermano, y se tapan. Ahora, abra su Biblia en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Eso. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Ahí donde vamos nosotros a mirar. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Muy bien. ¿Primera o segunda de Pedro? Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Mientras usted abre allí su Biblia, ya en la predicación toqué un poquito de Pedro, ¿recuerdan? Y hablamos un poquito de la situación política que estaban viviendo los creyentes en el primer siglo. Quiero solamente contextualizarlo, que los cristianos, al ser acosados, al ser perseguidos, al ser injuriados, al ser criticados, al ser rechazados, al ser burlados, al ser aislados, pues ellos tenían que responder de cierta manera frente al imperio, frente al gobierno de Roma que le estaba imponiendo, como ciudadanos. Diga conmigo: ciudadanos. Esa palabra es importante entenderla, porque el hecho de que usted y yo seamos cristianos no nos exime a nosotros de ser ciudadanos. Y entonces, como cristianos, tenemos una postura teológica, doctrinal, pero como ciudadanos también. Y no puede haber dualidad entre nuestra postura, porque algunos son muy buenos cristianos para unas cosas, pero con política o con la sociedad tiene otro comportamiento diferente. Y eso no es lo que identifica a un verdadero creyente. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces los cristianos en la época, cuando Pedro está escribiendo la carta, es un momento hostil, un momento que era difícil para ellos ser calumniados. Ellos fueron marginados, y es más, lo que ellos estaban predicando, les están diciendo: eso no tiene validez, porque lo importante es lo que diga el imperio, lo que diga el emperador. ¿Y cómo entonces ellos iban a responder? ¿Y cómo ellos iban a vivir sabiamente en medio de esas circunstancias, pero sin transgredir los principios de su Señor? ¿Cómo responder en esa cultura que se ha dedicado a educar con éxito a la sociedad, a su generación, y que tiene tanta libertad, aún libertad religiosa, al punto donde ellos dicen: somos tan libres para expresar lo que queremos y tenemos libertad religiosa, y eso nos lleva a nosotros a estar lejos, libres de cualquier tipo de influencia religiosa? Y entonces entra un libertinaje de una sociedad muy bien preparada, con muy buen conocimiento, con muy buenos adelantos, pero viviendo una vida distante de Dios. ¿Cómo harían estos cristianos para mantener su vida religiosa no solamente en el secreto, donde eran buenos cristianos, oraban, ayunaban, se amaban entre ellos,
Llegaban los hermanos y así como hoy nos saludamos de un abrazo, un beso, se saludaban los dos. Pero cuando salían de sus casas, de los templos o de las sinagogas, tenían que enfrentarse con los romanos, con los soldados, y con ellos decir: hijos del diablo. No, tenían que ser los mismos. Es muy fácil amarse entre hermanos y decirnos que la paz del Señor esté contigo. Y otra cosa es ver a un insolente que te critica, que mató a tu hijo, o te señaló a tu padre, o te encarceló, o te azotó, y tener que amar al enemigo. Eso sí, no. Era muy bueno venir con el dinero y decir: Señor, aquí te entrego las ofrendas para ti, Señor, y aquí tengo que pagar impuestos. Eso no me gusta. ¿Cómo entonces estos cristianos vivieron ese tiempo? Y yo creo que eso nos va a enseñar, porque eso tiene importancia para el siglo XXI también. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, capítulo 2, dice el apóstol Pedro como respuesta a los creyentes de ese tiempo: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él son enviados. Deténgase un momentico allí, déjeme volverle a contextualizar y tenerlo allí presente para mirar nosotros ese versículo 13. Tendríamos que mirar el 12. No nos vamos a detener, pero hay que tenerlo presente. Y lo que Pedro nos está enseñando o está escribiendo en ese contexto, dice que nosotros como creyentes debemos de demostrar una cultura de comportamiento excelente. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Excelente. Número 2, nos enseña y nos dice que hemos de tener una ética de trabajo tan buena, cada día mejor, en nuestras labores seculares. Ninguno dijo amén, pero una buena oportunidad. Pero también Pedro, en ese versículo 13, da una tercera enseñanza y nos lleva a nosotros, a creyentes, como creyentes, a tener una vida personal de tal integridad que efectivamente nuestro comportamiento y nuestra vida desacredite todo lo que ellos allá afuera están diciendo de nosotros. Diga a su hermano que está a su lado: esa es una gran exigencia. También nosotros tendremos que recordar que cuando Pedro está escribiendo esta carta, inspirado por el Espíritu de Dios, eran tiempos muy difíciles. Número 1, había una gran agitación política, y se lo voy a demostrar ahora. Número 2, había una gran perversión moral. Y tenga presente eso, lo que estoy diciendo, y por favor, mientras yo se lo estoy diciendo, usted en su mente trate de estar comparando con el siglo XXI, a ver si hay alguna similitud. A ver, primero le dije una gran agitación política. Número 2, hay una gran perversión moral. 3, había una gran confusión filosófica y religiosa, confusión, mezclas. Número 4, había una gran corrupción gubernamental. Número 5, había una alza desbordada de los impuestos y de las cargas económicas. Número 6, había un fortalecimiento en los temas del racismo y la xenofobia. Y número 7, había una desvalorización de la vida humana. Y para terminar, para los cristianos, las nubes de la persecución cada día más se estaban acumulando contra ellos. Pregunto, ¿será que eso está pasando en el siglo XXI o no? ¿Será que esto que Pedro nos va a enseñar es importante para nosotros como creyentes o no? ¿Será que ese mensaje era solamente para los cristianos del siglo I y no para nosotros? Ahora le pregunto, ¿le interesa a usted aprender qué fue lo que Pedro le está enseñando al creyente de cómo comportarse frente a los esquemas políticos opresores? No voy a mirar todo esto, pero
ese personaje que está aquí, Augusto, es el emperador durante el tiempo que nace Jesús y aún cuando muere. Después aparece otro personaje que es Tiberio. Tiberio fue malo. ¿Cómo fue Tiberio? Pero dígalo usted con voz de mal. Como si usted fuera a asustar a un niño de 3 años. Mal. ¿Cómo fue Tiberio? Mal. Mujeriego. Terrible. Tuvo tantas mujeres que después empezó con los hombres. Y tuvo tantos hombres, el sinvergüenza, que se cansó de las mujeres y se cansó de los hombres. ¿Y sabe con qué siguió? Con niños. Y tuvo una corte de niños a los cuales él les llamaba mis pececillos. Pedofilia. ¿Será que en nuestro tiempo hay un auge del tema de la pedofilia? ¿Será que estamos viendo noticias donde políticos, actores, gente de gran influencia se están levantando a favor y en contra de este tema de pedofilia? Ahora, no solamente el tertuliano, ahora viene, ahora viene ese primer Pedro, pero no, vamos para acá. Después del tertuliano, que quería señalar, viene Calígula, que ese Calígula, ¿su nombre a qué le suena? ¿A bueno o a malo? Malo, más malo todavía. Y después llegó Claudio, y después viene Nerón. ¿Usted ha escuchado algo de Nerón? ¿Bueno o malo? Malo. Lo curioso es, mire, que el lapso de vida de ellos es muy corto. Ellos no duraron mucho tiempo en el poder. Era tanta la agitación política que se estaban matando. Ellos no morían de viejos, ellos se mataban como 20. Y entonces durante la época de Nerón es cuando está escribiendo Pedro. Este Pedrito que nosotros estamos estudiando, Nerón está haciendo su gobierno ahí. Y ante esa postura es que Pedro le va a hablar a la iglesia y va a hablar de temas de política. Ahora, vamos adelante porque no quiero detenerme. Este es el versículo 12, de lo cual extrajimos estas enseñanzas. ¿Cómo entonces debemos de responder e interactuar? Incluso, ¿cómo podemos nosotros influenciar? ¿Cómo nosotros poder cumplir el mandato de Cristo de ir y predicar el Evangelio, sabiendo que hay leyes en otras naciones, que hay normas en otras naciones? Entonces déjenme por un momentico hablarle de la influencia del cristianismo en la sociedad. Algunas personas nos dicen a nosotros: ustedes como predicadores solo hablen de la Biblia, oren nada más, ayunen, son lindos haciendo eso, no hablen de otros temas, y nos quieren callar. Otros, por desconocimiento, tratan de levantar la voz, y cuando levantan la voz, como no están preparados, la apagan, se chispotean, salen con cosas que no son. Entonces, ante esa dualidad, por ahí se corre una imagen que yo no sé si a usted le ha llegado a su WhatsApp o a su Facebook o a su Instagram, una frase que dijo el señor Charles Spurgeon. ¿Quién fue Spurgeon? Un gran predicador inglés, y él afirma, yo esta frase tuve que investigarla a ver si verdaderamente lo había dicho, porque hoy en día pone una cara de algún personaje famoso, le inventa una frase y dijo, eso lo dijo fulano, y eso no es cierto. Yo investigué y hasta donde puedo encontrar parece que el señor Spurgeon sí dijo esta frase. ¿Qué dijo él? Él dijo: solo los tontos que creen que política y religión no se discuten, es porque es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predican. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y este personaje hay que quitarse el sombrero. Ante Spurgeon uno hay que callar. ¿Cuál es la influencia de algo del cristianismo? En Inglaterra, William Wilberforce, este hombre creyente, que además fue miembro del Parlamento y además
fue un hombre rico y una persona muy influyente. Ese hombre se tomó la gran tarea de acabar con la esclavitud en Gran Bretaña. Los que saben inglés pueden traducir lo que está diciendo el señor William Wilberforce. Los que no sabemos inglés lo traducimos. Él dijo que no se diga que callé cuando otros o cuando ellos me necesitaron. Dígale a la persona que está a su lado: es mi responsabilidad saber hablar. Sí, porque para ir a decir una cosa que no tiene sentido, para eso nos quedamos callados. La escritura dice que aun cuando el necio calla, le es contado por sabio. Eso, qué bueno que usted conoce textos bíblicos. Bueno, sin embargo, hablando de William, este hombre fue un político con convicciones cristianas, y este hombre nos lleva a entender un poquito de lo que podemos hacer nosotros como cristianos. Así como Pablo también entrega y da luces y da órdenes y da directrices, pues la vida de este personaje también nos lleva a nosotros a entender que podemos tener políticos como José, que podemos tener políticos como David. Ay, yo sé que cuando hay elecciones para presidente se nos presentan algunos candidatos, algunos muy simpáticos. Yo no sé si pasa aquí en Estados Unidos, creo que aquí no pasa, porque aquí realmente son dos candidatos los que generalmente compiten. Sé que hay una minoría, pero eso no. Pero por ejemplo en mi país, cuando la gente va a elegir, eso le entregan no un papelito, sino una sábana, una cosa grandísima. Y hay como 40, 60, 80 personas ahí que ponen la cara ahí, le ponen la foto. Y hay gente que para elegir ni siquiera ha investigado qué dice el candidato, qué propone, qué política, qué filosofía tiene, si es cristiano o no, si tiene alguna convicción pro vida o no. Y algunos llegan y le ven la cara y dicen: este tiene cara de buena gente, y le dan el voto a la que tiene la cara de buena gente. Yo he visto mujeres que dicen: ay, yo voto por fulano porque ese es simpático, es un papito, es bonito. Yo no sé si en su país, en el mío pasa. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque uno quisiera, ¿cuántos quisieran tener un presidente en su nación que fuera como el rey David? Un hombre que llevó al imperio el crecimiento, volvió a Israel de ser un pueblo nómada y medio país a ser glorioso, esplendoroso, había riqueza, organizó las finanzas, la economía. Ese hombre cantaba al Señor, adoraba al Señor, restauró los sacerdotes, trajo el tabernáculo, levantó carpa al Señor. Eso que no hizo, pero también hizo pues una que otra cosita. Sí. ¿Usted conoce la historia de David? Lamentablemente David murió y ya no podemos esperar que David sea rey de Estados Unidos, ni de Colombia, ni de ningún otro lado. Sin embargo, es una misión la que nosotros como iglesia, poder tener respuesta espiritual con nuestro evangelio a esta sociedad del mundo de hoy. Cuando nosotros miramos a la influencia de la iglesia, nosotros nos damos cuenta que tenemos diferentes áreas donde nosotros podemos influenciar como iglesia. Su carácter, sus habilidades, sus destrezas, lo que Dios le ha entregado, es una comisión con la cual usted puede ser respuesta para el mundo de hoy. Diga por favor amén. Seguramente usted tiene oportunidad de ser un buen negociante. Tal vez usted tiene una buena habilidad para las leyes, para las finanzas, para la educación. Y yo creo que la iglesia necesita trascender a esos espacios, a la industria, a la construcción, a la agricultura. Que nosotros como iglesia podemos ser influencia de los medios de comunicación. ¿Cuántos decimos amén? En las artes, en las ciencias, en la tecnología. Incluso nosotros podemos ser respuesta también en la política y el gobierno. No fue bueno que San Agustín en el siglo IV llegó y dijo, con respecto a los que servían en los puestos públicos, mencionó, cito, bendiciones otorgadas a la humanidad. ¿Cómo llamaba San Agustín a los políticos, a los que están en eminencia? ¿Cómo lo llamaba? Bendiciones otorgadas a la humanidad. Ahora pregúntese,
¿Será que el político que gobierna su país es una bendición? Bueno, ahí dice Claudia, una bendición sí, pero por allá muy lejos. Por el contrario, nosotros agarramos a nuestros presidentes y decimos, y yo no sé, ay, pero como que hoy en día lo que hay en gobernantes, pero no son bendiciones para la humanidad. El papel del gobierno, cuando nosotros miramos, no es solamente recoger los impuestos. Es más, Pablo también dice en la carta a los romanos, en el capítulo 13 que vimos ahora, en el versículo 7, él dice, pagad a todos lo que debéis. Al impuesto hay que pagar ¿qué? Impuesto. O sea, como creyentes, nosotros que tenemos que hacer, por lo mínimo lo que tenemos que hacer es pagarlos ¿qué? Y pagarlos bien.